Buen día. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Bueno, chicos, les anticipo que algunas cositas. Hoy vamos a tener una clase un poco larga, así que por eso ya arranco con quinta, digamos, como para no perder tanto tiempo. Y va a ser la última clase con desarrollo de contenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el próximo lunes, como habrán visto en el cronograma, vamos a tener un encuentro donde vamos a hacer una puesta en común de la actividad práctica que tienen para hacer. Se va a habilitar a partir de las 10 de la mañana y tienen un plazo para resolverlo hasta el domingo a la medianoche, como todos los trabajos prácticos que se ponen a disposición. Este trabajo práctico lo pueden hacer en grupo, ¿sí? Al igual que sucedía con administración pública, es importante que igualmente todos carguen, ¿sí?, el trabajo práctico dentro de sus perfiles, porque si no el sistema me lo toma como que ustedes no lo trabajaron. Pero en el Word le van a poner los nombres, ¿sí? Entonces yo ya tengo identificado de esa manera al grupo. ¿Estamos? Em, el lunes, o sea que van a tener hasta el domingo para poder hacer este trabajo práctico, y el lunes, cuando nos encontremos, vamos a hacer una apuesta en común entre todos respecto de esa actividad, y una vez que hayamos concluido con la actividad, se va a abrir un espacio de consultas preparcial, ¿sí? Por lo tanto, en el parcial va a entrar hasta lo que veamos hoy, ¿bien? Como es una materia de 6 horas, solo es un parcial, ¿sí? No vamos a tener dos parciales como en administración pública, ¿bien? Así que ya aprobando el parcial tienen cursada la materia. Así que eso está bueno. A ver si no me estoy olvidando nada más. No, creo que no. Así que el parcial es uno y 2. Claro, va a ser todo lo que sería unidad uno y partecita de lo que es el módulo 2, formas de exteriorización de la función administrativa, lo que veamos hasta hoy, ¿sí? No va a ser todo el módulo 2. Así que quédense hasta con lo que veamos hoy, ¿sí? No estudien más allá de eso porque no va a estar dentro del contenido del parcial. Con respecto a la modalidad del parcial, todavía no lo tengo bien definido, pero ya para el lunes que viene voy a tener en claro cómo va a ser la metodología del examen, así que despreocúpense porque también se los voy a comunicar el lunes que viene, ¿sí? Así que vamos a ver qué me ponen. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla, así comenzamos con la clase. Bien, bueno, así se ve ahí. Bien, ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a ver a lo largo de toda esta unidad 2? La idea es que abordemos las distintas formas jurídicas en las que se expresa la función administrativa, ¿sí? Recuerden que nosotros desde Administración Pública también un poco lo repasamos en las primeras clases de esta materia. Hablamos de esta división de funciones, ¿no es cierto?, del modelo republicano de gobierno en la función administrativa, judicial, legislativa, y especialmente dentro de lo que es la función administrativa. Nuestra ley local, la ley 284, va a regular una serie de formas en las que se va a expresar en concreto esa función administrativa. Bien, y acá vamos a ver que el artículo 37 nos va a hablar del acto administrativo, de los simples actos de administración, el hecho administrativo, los reglamentos y el contrato administrativo. La actividad interventora no creo que lo vayamos a ver este año porque en realidad eh, va más por el lado del poder de policía y no sé si se justifica que lo veamos, ¿sí? Pero lo pongo allí porque
precisamente como formas en las que el Estado interviene, principalmente en la economía, regulando, se expresan muchas de estas formas que estamos viendo, ¿sí? Actos administrativos, sobre todo contratos, reglamentaciones, etcétera. Pero bueno, es como más, si se quiere, va más por el lado, campea más por el lado del poder de policía, por lo tanto, no creo que lo vayamos a ver y si considero que, bueno, lo voy a publicar, va a ser como una clase sincrónica, ¿sí? Pero sí nos vamos a enfocar bien en las formas jurídicas de expresión de la función administrativa que están previstas en el artículo 37 de la Ley 284. Bien, y este artículo 37 nos dice lo siguiente. El ejercicio de la función o actividad administrativa se exterioriza por alguna de las siguientes formas jurídicas. Y como les mencionábamos en los circulitos anteriores, tenemos el acto administrativo, el reglamento administrativo, simples actos de la administración, el hecho administrativo y el contrato administrativo. La idea es que hoy podamos ver acto administrativo, simples actos de la administración y el hecho administrativo. Y va a quedar para después del parcial, reglamento administrativo y contrato, ¿sí? O sea que para el parcial entraría todo lo que vimos en la unidad 1 más acto administrativo, simples actos de la administración y hecho administrativo. ¿Bien? Acto administrativo. Nos dice el artículo, bueno, les pongo ahí entre paréntesis cómo está regulado, en qué artículos. Y nos conceptualiza la ley 284 al acto administrativo diciéndonos que es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Bien, ese es el concepto jurídico y técnico de un acto administrativo. Vamos a desmenuzarlo un poquito. Que sea una declaración unilateral, acá ya nos va a dar las pautas de dos cuestiones. Por un lado, al ser una declaración, va a ser una manifestación de voluntad, pero una manifestación de voluntad de tipo intelectiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber todo un proceso, ¿sí? Cognitivo, de razonamiento, bien, previo, que donde se va a realizar principalmente a lo largo de lo que es el procedimiento administrativo, donde se va a ir formando esa voluntad administrativa y que se va a expresar finalmente con la emisión del acto administrativo, ¿sí? Lo que quiere decir es que es una declaración, una expresión de voluntad formal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a expresar generalmente y en la mayoría de los casos por escrito, y se lo va a hacer cumpliendo ciertos requisitos elementales que vamos a ver más adelante, va a ser unilateral porque emana de la voluntad de la administración pública, más allá de que haya un interesado, por ejemplo, que inste ese procedimiento a partir de una petición, la realidad es que la formación de esa voluntad proviene de la voluntad unilateral de la propia administración. Esto como para contraponer al acto administrativo del contrato administrativo, donde en el contrato administrativo en principio sí va a haber ahí una bilateralidad de voluntades, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener un oferente, si bien es verdad, la administración va a elaborar un pliego, es decir, va a aparecer una especie de contrato de adhesión o de cláusulas predispuestas, pero bueno, el oferente por su parte o el interesado va a tener que presentar la oferta, ¿sí? Bajo esos requerimientos técnicos y económicos, pero dándole, ¿no es cierto?, su propia impronta, ¿bien? O sea que hay ahí una suerte de convergencia de voluntades que no va a estar presente en el acto administrativo, por eso va a ser unilateral. Va a estar efectuado un ejercicio de la función administrativa, ¿esto qué quiere decir? En cumplimiento de las competencias del órgano, ¿bien? Las que derivan de la ley de ministerios y especialmente la que deriva de las leyes especiales que cada ministerio tenga bajo su órbita ejercer, ¿bien? Y que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Cuando se notifica un acto administrativo, por más mínimo que sea, algo cambia en nuestra realidad jurídica, ¿sí? Nuestra situación jurídica frente al ordenamiento jurídico no es el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acto administrativo no es inerte, no es abstracto, produce efectos concretos. Entonces, en algo, por mínimo que sea, siempre nos va a modificar nuestra realidad jurídica. Por eso son efectos jurídicos y se van a producir de forma directa. Y fíjense que yo les subrayo individuales, porque esta es una diferencia importante si se quiere con los reglamentos.
Los reglamentos, ya los vamos a ver más adelante, pero les anticipo, por regla general, son generales, son impersonales, ¿sí? No tienen en vista regir a un grupo determinado de sujetos a priori, ¿sí? Que ya estén determinados, ¿sí? Sino que se lanzan al mundo jurídico a regular situaciones. Quien cae dentro del reglamento lo cumple y quien no queda fuera, ¿bien? Pero a lo que voy es que sea individual el efecto jurídico del acto administrativo no quiere decir que el efecto se produzca solo respecto de un sujeto puntual. Pueden ser 100 personas, 500 personas, 1000 personas, pero si están predeterminadas a priori para resolver alguna cuestión puntual que hayan planteado, ¿sí? O está pensado el acto administrativo en emitirse para ese grupo concreto de personas, van a ser igualmente individuales, por más que sean una pluralidad de sujetos. ¿Está claro? Entonces, tener predeterminado la identidad de a quién yo le voy a modificar la realidad jurídica es una de las características que tiene el acto administrativo, a diferencia del reglamento, que como les dijimos, tiene ciertas notas características a la ley en ese sentido. Si es impersonal, es abstracta, es general, regula situaciones indeterminadas, ¿sí? Va a producir efectos a lo largo del tiempo hasta que sea derogado. Todo esto no va a pasar con el acto administrativo. Ya vamos a ver después en la última parte, cuando veamos extinción del acto administrativo, que la forma principal en la que un acto administrativo desaparece del mundo jurídico es cuando se cumple su objeto, ¿sí? Se emite el acto administrativo, se cumple su objeto y desaparece, se extingue. Bien, como les decía, bueno, vemos que dice declaración, el acto administrativo expresa de parte de la administración una decisión, un conocimiento o una valoración en el ejercicio de la función administrativa. Siempre la administración está decidiendo, ¿sí? O tomando conocimiento o certificando o algo está haciendo que modifica, ¿no es cierto?, la realidad jurídica. ¿Sí? Siempre es una toma de decisión. Como la manifestación de esta voluntad expresa es la regla, entonces, el silencio administrativo tiene valor jurídico solo cuando el ordenamiento jurídico expresamente lo dispone. ¿Sí? Es decir, ante el silencio del órgano y transcurrido cierto plazo, la petición se considera denegada o aceptada según lo tenga previsto la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo presento una petición ante la autoridad a mí está obligada a responderme. ¿Sí? ¿Qué pasa si la autoridad guarda silencio? En este caso, ya lo vamos a ver más adelante cuando nos toque ver el tema de impugnación de de la voluntad administrativa. eh, la ley 284 tiene previsto mecanismos, ¿sí? Como para poder sortear ese obstáculo. ¿Por qué? Porque ya les anticipo, nosotros para acceder a la instancia judicial, para revisar la actividad administrativa, tenemos que agotar la vía administrativa. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo trato de sortear los distintos órdenes jerárquicos, ¿sí? Que están previstos en la organización administrativa para ingresar al control judicial sin haber agotado la vía administrativa, después me va a decir, no, no está habilitada la vía, vuelva. Bien. Pero si el órgano tampoco me responde, ¿cómo salgo de esa suerte de encerrona que se me genera? Bueno, para eso va a estar el silencio administrativo regulado en nuestra ley 284 con sentido negativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo presento un reclamo, una petición y pasa determinado periodo de tiempo, ¿sí? O determinado plazo y el órgano no se expide, yo puedo tener ese silencio por configurado con sentido negativo, es decir, como una denegatoria tácita. ¿Bien? Y puedo seguir subiendo en los niveles jerárquicos y si, supongamos, la petición se realizó ante el Poder Ejecutivo y este no me responde, ahí sí voy a tener por agotada la vía y me voy a poder ir a la instancia judicial, ¿sí? Lo importante es que ante la petición siempre el órgano está obligado a brindar una respuesta, ¿bien? Ahora, si no lo hace, para no dejar encerrado en el laberinto burocrático al particular, la ley le da mecanismos o puntos de fuga, ¿sí? O de escape de esa situación, siendo el silencio administrativo uno de ellos, ¿bien? Una Eh, consulta con respecto a eso, discúlpame. sí, María Eh, Emilia. ¿qué tiempo tiene la administración para responder? Porque nosotros conocemos que los trámites son largos, entonces Claro, cuando, bueno, hubo un silencio o no, en realidad todavía están trabajando y me falta la sí, respuesta. está bien. Muy buena pregunta. Esto, como les digo, va a ser en materia de abordaje de una clase, ¿sí? Dentro de lo que es impugnación. Pero igualmente te contesto. Creo que es el 162 de la 284 nos va a decir que
Si vos te presentas, por ejemplo, una petición, ¿no es cierto?, ante, o supongamos un reclamo, ¿no es cierto?, ante un organismo, y lo haces sin, por ejemplo, ofrecer prueba, vas a tener 60 días hábiles, ¿no es cierto?, para poder ofrecer esa respuesta. Si ofreciste prueba, se va a extender a 90 días hábiles, ¿sí? Vencidos esos plazos, con o sin prueba, se va a configurar, ¿sí?, la denegatoria tácita o el silencio, y vos te podés ir por, ya sea al órgano superior, y como te digo, si la petición la presentaste ante el Poder Ejecutivo, listo, ya va a estar por agotada la vía, por denegatoria tácita y te vas a ir a la instancia judicial, ¿sí? Pero los plazos son esos, para impugnar Bien, gracias. de nada, para impugnar la voluntad administrativa. Bien, como les decía, el acto administrativo es una declaración. Como les dije, esa declaración implica todo un trabajo intelectual de fondo, ¿sí? Y es formal. Entonces, esa formalidad en la que se va a expresar el acto administrativo, porque el acto administrativo, el que es definitivo, va a ser el que cierre, ¿sí?, todo el procedimiento que se inició a raíz de o una instancia de oficio, algo que inició de oficio la propia administración, o producto de una petición que haya realizado el particular, tiene que estar, tiene que cumplir ciertos elementos esenciales, ¿sí? Y en esto es estrictamente reglado. Y es reglado, ¿por qué? Porque va a ser como contracara el punto de control del particular. Si el particular, cuando viene y dice este acto es nulo, por ejemplo, para derribarlo, va a estar apuntando a todos estos elementos que se enumeran abajo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros, cuando vemos un acto administrativo, podamos más o menos identificar, ¿sí?, cada uno de estos elementos para ver si existen o no existen vicios, y sobre esa base ver si el acto efectivamente es válido o es inválido. Bien, entonces, el acto administrativo debe, por eso se los pongo con mayúscula y subrayado, debe reunir todos los requisitos relativos al objeto, la competencia, voluntad, forma, y la forma a su vez va a adquirir como distintos ribetes, ¿sí? O se va a expresar de distinta manera, como motivación, como formalidad, como procedimiento. Bien, ya lo vamos a ir viendo uno por uno. Lo importante es que frente a un acto administrativo, todos estos elementos estén presentes. Bien, con relación al objeto. El objeto, nos dice la ley, es el contenido sobre lo que decide o resuelve el acto administrativo. Es lo que nosotros vemos en el artículo 1 de cualquier norma, ¿sí? Eso es esencialmente el objeto. Es lo que toma como posición o decisión la administración. Y este objeto, es decir, aquello que decide, tiene que tener ciertas características. Tiene que ser cierto, tiene que ser claro, tiene que ser preciso, posible física y jurídicamente. Fíjense, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo: escriturar sin mensura o enajenar el dominio público. Me ha pasado, por ejemplo, de reclamos que ingresan, que dicen, bueno, yo quiero la escritura, y le pido al gobernador que nos otorgue la escritura. Pero la realidad es que cuando uno analiza los antecedentes del inmueble, por ejemplo, descubre que ni siquiera está hecha la mensura. Entonces, si nosotros sacamos un decreto ordenando la escrituración, no va a ser jurídicamente posible. ¿Por qué? Porque va a estar faltando el cumplimiento de un requisito legal previo. Bien. O, por ejemplo, la cuestión de enajenar el dominio público. Yo no puedo vender una plaza si primero no la desafecto del dominio público para que ingrese al dominio privado del Estado y sea susceptible de disposición. Bien, entonces, cada vez que nosotros decidimos algo, tenemos que cerciorarnos que aquello que estamos ordenando, bien, o decidiendo, está de conformidad con el ordenamiento jurídico, así que sea jurídicamente posible, como así también que sea físicamente posible. Yo no puedo ordenar, por ejemplo, la enajenación de algo que desapareció porque se destruyó, ¿sí? Se deterioró, se destruyó, ya no existe más en el mundo físico. Sería materialmente imposible, ¿bien? Entonces, esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Y también que sea cierto, claro y preciso. Hay que tratar de ceñir el objeto con la mayor precisión posible, calificarlo jurídicamente, ¿sí?, para darle un encuadre normativo, y evitar de esta manera ambigüedades, ¿sí?, o imprecisiones que puedan dar lugar a distintas interpretaciones. Bien,
Como dice allí, el acto en definitiva como objeto debe decidir, certificar, registrar todas las cuestiones propuestas en el curso del procedimiento, es decir, tiene que ser completo. ¿Y qué quiere decir que sea completo? Que si un particular a mí me presenta tres tipos de peticiones, yo no le puedo sacar un acto administrativo resolviendo solo una, porque me están faltando otras dos, y entonces ahí va a haber un vicio también en el objeto, ¿sí? Si el particular me propone tres tipos de reclamos, yo tengo que abordar los tres tipos de reclamos. ¿Estamos? Y acá la ley establece algún tipo de prohibición, ¿no es cierto?, respecto del objeto, que dice que el acto no puede contener resolución que esté prohibida por el ordenamiento normativo. Empieza a dar ejemplos de objetos prohibidos, ¿sí? Es decir, objetos que sí, elementos que si están presentes en el objeto, al acto lo vician, ¿bien? Que esté prohibido por el ordenamiento normativo, que esté en discordancia con la cuestión de hecho acreditada en el expediente o la situación de hecho arreglada por las normas. Muchas veces se sacan actos administrativos que están agarrados de los pelos con reglamentos, o por ejemplo, si yo en el expediente administrativo, supongamos, quiero acogerme al beneficio de jubilación y yo tengo un cómputo de servicios que me dan los 30 años de servicio, el instituto después no me puede decir, no, no cumplís con los años de servicio, tenés 25, porque en los antecedentes surge que tengo los 30, ¿sí? O sea, entonces cuando hablamos de que esté en discordancia con la cuestión de hecho, es que el objeto del acto administrativo no puede negar lo que está rendido en el expediente, ¿sí? Como prueba, como antecedentes, y que le va a dar en definitiva causa a esa resolución. Que sea impreciso u oscuro, si esto se refiere a que sea ambiguo, ¿sí? Que dé lugar a varias interpretaciones y que no sea claro. Lo mismo que sea absurdo o imposible de hecho. Contravenga en el caso particular disposiciones constitucionales, legislativas o sentencias judiciales, ¿sí? Por ejemplo, si hay un juez me da una orden, que salga el acto administrativo decidiendo otra cuestión que nada que ver, ¿bien? Vulnere la irrevocabilidad o estabilidad del acto administrativo, esto lo vamos a ver más adelante. Viole normas administrativas de carácter general dictadas por autoridad competente, esto se refiere básicamente a los reglamentos. Eh, y contravenga instrucciones o circulares, que es lo mismo, en cuanto estas fueran en beneficio de los administrados. Bien, ¿qué pasa? Muchas veces hay circulares o reglamentos que son internos, ¿sí? de la administración, pero que si otorgan un tipo de derecho al particular y el particular lo conoce y lo invoca, y la administración no cumple con esa disposición, va a estar generando entonces un vicio también en el objeto, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones están enumeradas en la ley, ustedes lo van a ver, y son formas en las que la ley 284 hace docencia respecto de, bueno, ¿a qué nos referimos con objeto? ¿Qué características tiene que tener el objeto? ¿Y qué casos son supuestos de objeto prohibido? Bien. Con respecto a la competencia, dice que debe emanar de órgano competente, según el ordenamiento jurídico, que ejerza aquellas atribuciones conferidas en razón del territorio, del tiempo, la materia y el grado. ¿Se acuerdan que los volví locos el año pasado en administración pública con el tema de la competencia y los requisitos que tiene que tener como para que podamos decir, bueno, este órgano es competente? Bueno, acá está la razón de ser, ¿bien? Es decir, cuando nosotros vimos organización administrativa, dijimos que tenía la competencia es medular y tenía una importancia dual hacia la organización administrativa. ¿Por qué? Porque iba a, por principio jerárquico, a ordenar el funcionamiento de los órganos. Bien. Y respecto del acto administrativo, iba a ser una garantía también. ¿Por qué? Porque primero es un requisito esencial del acto administrativo. Y segundo, va a ser un elemento de control por parte del particular, porque obviamente el acto administrativo no siempre va a ser beneficioso para el particular. Entonces, cuando te venga una multa, te venga una sanción, vos vas a empezar a ver si están dados los elementos como para que ese acto sea válido o si no lo vas a ir a impugnar. Bien. Entonces, dentro del concepto de competencia que nos da la 284, va a tener esta doble cara, digamos, de la que hablábamos en aquel entonces, respecto del órgano institución y del órgano persona. Fíjense que con respecto al órgano institución nos dice que tiene que estar en ejercicio de las atribuciones que fueron conferidas por la ley en razón del territorio, el tiempo, la materia y el grado. Esto ya no es nuevo para nosotros, ya lo tenemos estudiado. Y por el otro, el agente emisor, o sea, nosotros, las personas de carne y hueso,
debe haber sido regularmente designado y estar en funciones al tiempo del dictado, ¿sí? Y con respecto a la voluntad, dice que la voluntad administrativa debe ser libre, conscientemente emitida, sin que medie violencia física o moral. Dice que no se admite el acto simulado a ningún efecto, y la voluntad del órgano administrativo no debe ser inducida a error, ni él puede obrar con dolo, ¿sí? Es decir, por un lado, yo voy a analizar que el órgano que está emitiendo el acto administrativo sea competente en razón del territorio, el tiempo, la materia y el grado como órgano de institución, y luego voy a revisar que, por ejemplo, el funcionario que está titularizando ese órgano de institución y que va a emitir el acto administrativo no haya sido ni amenazado o coaccionado o que no haya sido inducido a error. Por ejemplo, se le ofreció prueba falsa, ¿no es cierto? Como para que se expida de una manera que no es la que debería ser, ¿sí? Son dos tipos de vicios que la ley contempla y que son susceptibles de control por parte del particular, ¿bien? También nos dice la ley 284 que la emisión de la voluntad administrativa se ajustará, según los casos, a las siguientes reglas y principios jurídicos. La autorización que sea cuando el orden normativo exige la autorización de otro órgano para el dictado de un acto. Acá hay una colaboración interorgánica, ¿sí? Aquella debe ser previa y no puede otorgarse luego de haber sido emitido el acto. La aprobación, por el contrario, los actos sujetos por el orden normativo a la aprobación de otro órgano no podrán ejecutarse mientras que ésta no haya sido otorgada. Muchas veces esto por ahí lo vamos a ver, no sé si están familiarizados con los decretos de montos, por ejemplo. Van a ver que todos los años el Poder Ejecutivo lo que hace es emitir un decreto donde actualiza los montos en los que los distintos organismos pueden llevar adelante licitación pública, privada, contratación directa, etcétera. Y se pone en cabeza de distintos órganos o funcionarios, ¿sí? Estas cuestiones de autorización o de aprobaciones. Bien. Lo importante es que si yo para emitir un acto necesito, por ejemplo, tener una autorización previa que me diga, sí, tenés, por ejemplo, la previsión presupuestaria para ordenar este pago, yo no puedo emitir el acto administrativo ordenando el pago si no tengo la intervención de esa área previa. ¿Bien? Es decir, ahí hay un concatenamiento de voluntades, ¿bien? Que lo impone el mismo ordenamiento jurídico. Con respecto a la finalidad, los agentes públicos deben actuar cumpliendo el fin de la norma sin poder perseguir con el dictado otros fines públicos o privados. Esto es lo que se conoce como desvío o desviación de poder, que es cuando un funcionario corrupto utiliza a la ley, ¿no es cierto?, para emitir un acto que en principio y a priori estaría cumpliendo el objetivo de la ley, pero en realidad lo usa para beneficio propio o de un grupo, ¿bien? Cercano, lo que fuere, ¿bien? Está desviando, se llama desvío de poder, porque está utilizando en fraude a la ley ese instituto, pero lo hace para sacar un provecho propio o de algún grupo al que pertenezca, ¿bien? La razonabilidad, fíjense, ¿se acuerdan que hablamos del principio de razonabilidad? Muchos en el foro de la actividad obligatoria me mencionaron que estaba previsto en la ley 284 y es correcto, así es. Nos dice que los agentes públicos deben valorar razonablemente las circunstancias de hecho y de derecho aplicable y disponer medidas proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el ordenamiento jurídico. Esta es una cuestión que yo les mencionaba aquella vez, por ejemplo, con el tema de las multas ambientales. Si yo tengo una operadora que hace 15 años que está operando, que no tiene ningún antecedente y que de pronto no incurre en contaminación ambiental, sino simplemente en una infracción de índole formal por no haber cumplido, supongamos, debidamente una orden de ambiente, y va y la autoridad ambiental me impone la multa máxima y no parece muy razonable, ¿bien? Esto queda obviamente a criterio de cada uno cuando se enfrenta a la situación que tiene que resolver y valorar, según esas circunstancias de hecho y de derecho, bueno, si efectivamente es razonable o no lo que se pretende decidir. Con respecto a la colegialidad, los actos de los órganos colegiados deben emitirse observando los principios de sesión, quórum y deliberación. Esto es importante principalmente cuando estamos frente a entes descentralizados, por ejemplo, el CPE o el EPAS, donde nosotros vamos a tener vocales, ¿sí? Que van a tomar la decisión en nombre del directorio, por ejemplo, ¿sí? O del órgano ejecutivo de ese ente descentralizado.
Muchas veces lo que sucede, no hay que subestimar esto. ¿Por qué? Porque las reglas que rigen, ¿no es cierto?, lo que es la voluntad colegiada, a veces son objeto de impugnación. Nos ingresan a veces recursos o reclamos a la asesoría donde nos dicen, este acto administrativo, esta resolución, el CPE, por ejemplo, o el EPAS, lo sacó solo con voluntad o con firma del presidente, ¿sí? Pero no está la firma del el resto de los vocales. Entonces, no hay voluntad colegiada, hay un vicio en la competencia, ¿sí? En la voluntad. Y si no están no están en los antecedentes, nosotros tenemos que mandar al organismo una nota pidiendo que se agregue el libro con el acta con la sesión del día, con el quórum, con la deliberación, ¿sí? Para constatar que efectivamente esté cumplido, ¿sí? Así que estas cuestiones se dan y se controlan por parte de los particulares, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Y el tema de las reglas técnicas. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas. Esto un poco lo vimos la clase pasada con la discrecionalidad técnica, ¿sí? En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a principios elementales de la lógica. Bien, la conformidad del acto con esta regla no jurídica, porque obedece a la ciencia básicamente, es necesaria para su legitimidad. Bien, recuerden que si la ciencia tiene un solo sentido, el acto administrativo va a tener que emitirse sobre la base de esas reglas científicas. Si admite varias interpretaciones, bueno, en principio tendría que ir por la mayoritaria o la que tiene más consenso científico y eventualmente justificar muy bien por qué se apartaría de esa regla. Bien. Eh, con respecto a la voluntad colegiada, simplemente mencionarles que como dice la ley, en ausencia de normas legales específicas, supletoriamente deberán observarse las siguientes reglas para la preparación y emisión de los actos por parte de los órganos colegiados, ¿sí? Es decir, que si yo voy a analizar la competencia y principalmente la voluntad colegiada, supongamos, del EPAS o del CPE, o del EPEN, yo voy a tener que ir a la norma de creación del ente para ver si está regulado el tema del quórum, del orden del día, etcétera. Si no está previsto en la norma de creación, entonces me voy a ir a la 284 porque aplica supletoriamente para ver si efectivamente se están cumpliendo con las mayorías, etcétera. Bien, como dice allí, el quórum para la válida constitución del órgano colegiado será el de la mayoría absoluta de sus componentes, ¿sí? Ella empieza a regular, ¿no es cierto?, las distintas formas en las que se va a formar esa voluntad colegiada. Lo importante es que tiene que haber una convocatoria, tiene que haber el acta donde quede plasmado el quórum, el orden del día, la deliberación con la intervención de cada uno de los vocales que va a opinar sobre el tema y finalmente las mayorías para la toma de decisiones. ¿Sí? Quédense simplemente con eso. Con respecto a la forma, en su expresión formalidad, el acto administrativo, tenemos actos administrativos que sean verbales, la realidad es que son los mínimos. El ejemplo típico de que sean los manuales es la orden del policía. ¿Sí? Cuando te da una orden, por ejemplo, el inspector de tránsito, que te detengas. Bueno, eso es un acto administrativo, ¿sí? Que es de tipo oral, si se quiere, o que se expresa mediante señales o signos. Pero la mayoría de los casos, como es una declaración formal y unilateral, se expresa por escrito. Bien, va a ser expreso porque va a haber todo un desarrollo de en donde se va a plasmar la motivación del acto y va a ser por escrito. Y va a contener el lugar y la fecha de emisión, la mención del órgano, ¿sí?, que está emitiendo ese acto administrativo, la expresión clara y precisa del contenido de la voluntad administrativa. ¿Qué es esto? Es la motivación, de la expresión de por qué se va a decidir lo que se va a ordenar en el objeto en el artículo 1. ¿Bien? Y la individualización y la firma del agente interviniente. Esto también lo revisan. Me ha pasado muchas veces que a veces el CP sobre todo te acompaña como una especie de copia, ¿no es cierto?, del acto. Y ahí no están plasmadas todas las firmas. A veces sí te acompañan el acto administrativo, la resolución, con la firma de presidencia y bueno, todos los vocales, y otras veces no. Entonces,
el particular dice, acá falta la firma. No, no está la firma de los miembros del órgano colegiado. Bien, entonces también ahí tenemos que mandar a pedir que nos acompañen la copia original, sí, con todas las firmas plasmadas. Bien, estas cuestiones se revisan, chicos. Así que no piensen que son banalidades o... No, está escrito y hacen a la garantía del particular y el particular las controla, ¿sí? Imagínense que si le impone una sanción, una cesantía, van a buscar hasta la coma para tratar de derribar, ¿no es cierto?, el acto administrativo. Así que bueno. Después con respecto a la forma, seguimos con la formalidad. Dice que en los órganos colegiados se elaborará un acta, esto era lo que les decía antes, se elaborará un acta de cada sesión, ¿sí? Que va a contener el tiempo y lugar de sesión, indicación de las personas que hayan intervenido, determinación de los puntos principales de la deliberación, forma y resultado de la votación. El acta y los acuerdos se documentarán por separado, debiendo ser firmados por todos los miembros intervinientes. Bien, en cuanto al procedimiento, que es otra expresión de la forma, antes de la emisión del acto, vuelvo a repetir, antes de la emisión del acto deben cumplirse los procedimientos constitucionales legales previstos en esta u otras leyes reglamentarias y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Y en especial va a mencionar la Ley 284, el dictamen previo del Servicio Permanente de Asesoramiento Jurídico. Principalmente cuando se trata de actos de gravamen y llamamos actos de gravamen aquellos que imponen cargas, obligaciones o sanciones, tiene que estar el dictamen jurídico, ¿sí? Si se comen el dictamen previo, va a haber un vicio importante, ¿bien? ¿Por qué? Porque para que el órgano pueda emitir válidamente ese acto de gravamen, tiene que tener un control de legalidad previo, ¿bien? Y ese control de legalidad previo se lo va a dar el dictamen jurídico de su servicio permanente de asesoramiento jurídico, ¿sí? Entonces, el dictamen jurídico tiene que estar casi siempre y más aún cuando se trata de actos de gravamen. Tiene que haberse respetado el debido proceso o garantía de defensa. Si yo voy a iniciar, por ejemplo, un sumario o una caducidad como para extinguir un derecho o para aplicar alguna sanción, le tengo que dar, ¿sí?, la oportunidad esto ya lo vimos también con principios, ¿se acuerdan? Del artículo 3 que hablaba del derecho de defensa. Bueno, le tengo que dar la oportunidad al interesado o al particular de que pueda ofrecer su descargo, de ofrecer su prueba, ¿sí? Dar su punto de vista, poder impugnar también la decisión del órgano, ¿sí? Que sea revisado por otro órgano, en fin. De esas maneras se expresa el debido proceso, la garantía de defensa. Y el informe contable, cuando el acto implique la disposición de los fondos públicos. Muchas veces tenemos intervención de áreas contables de los organismos, también muchas veces interviene la contaduría de la provincia, ¿sí? Generalmente cuando, como dice allí, estamos ante la disposición de fondos, ¿sí? Se mueven fondos a través de esos actos administrativos. Fíjense lo que dice el TCJ respecto al procedimiento. La presunta irregularidad que pudiera atribuirse a la forma en que se llevó a cabo el procedimiento administrativo no se erige por sí sola como un vicio invalidante del acto administrativo, sino que es necesario algo más, esto es, que la transgresión sea sustancial, es decir, que tenga entidad para afectar fundamentalmente al acto administrativo, que sea apta para variar el acto administrativo. Desde esta perspectiva, quien pretende la revisión judicial debe acreditar en forma nítida, inequívoca y concluyente un grave menoscabo de las reglas del debido proceso que asimismo exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa. En otras palabras, que conforme al principio de trascendencia, no cabe declarar la nulidad por la nulidad misma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo omito algún procedimiento, el acto va a estar viciado, sí, pero por criterio del TCJ, el particular va a tener que explicitar o justificar en qué se afectó su derecho de defensa en la omisión de ese procedimiento, ¿sí? Porque a criterio del TCJ está bien, si yo me como alguna etapa del procedimiento que está arreglada, hay un vicio, pero no es por sí mismo suficiente como para invalidarlo, sino cuando el particular expresa de qué manera esa omisión le generó un perjuicio en su, por ejemplo, derecho de defensa. ¿Estamos? Entonces, a criterio del TCJ, la nulidad por la nulidad misma no existe
Y es por eso que en los reclamos que nosotros recibimos en la Asesoría General de Gobierno, es muy raro las veces que te dicen, por ejemplo, no intervino tal órgano, entonces es nulo. No, te dicen, no intervino tal órgano y esto no me permitió tal o cual cosa, por ello es nulo. ¿Sí? Tiene que estar circunstanciado, tiene que estar también justificado. ¿Bien? Otro de los elementos en los que se expresa la forma es la motivación, que ya de esto hemos hablado un poco antes. Dice que el acto administrativo debe tener la explicación de las razones de hecho y de derecho que lo fundamentan. La motivación no puede consistir en la remisión a propuestas, dictámenes o resoluciones previas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el órgano no puede decir, bueno, como dijo el dictamen del asesoramiento jurídico permanente, resuelvo. No, tiene que haber un raconto, ¿sí? De cómo se inició las actuaciones, en qué expediente tramitó, qué se está pidiendo, qué se está debatiendo en definitiva en ese expediente, qué dijo, supongamos, el área contable, qué sostuvo el área jurídica y sobre eso qué resuelve. Bien, tiene que haber un raconto de todo lo que se fue trabajando a lo largo del procedimiento administrativo. Bien, Eso no basta con sería, hacer. profe, los considerando poner en una norma. Exactamente, exactamente. Gracias, María Soledad. Motivación, chicos, es igual a considerandos, como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y tiene que estar, como dice María Soledad, bien circunstanciado, motivado, ¿sí? Explicitado. ¿Por qué? Porque le va a dar contexto, si no, imagínense que sería arbitrario. O sea, resuelvo artículo uno y bueno, ¿resuelves en base a qué? En base a todo lo que ya dije antes, ¿bien? Tiene un sentido. Em, bueno, a ver qué más. Y esto. Bien. Quédense con eso. Notificación, importantísimo también. Dice que la ley 284 nos dice que los actos administrativos deben ser notificados al interesado. Bien, la publicación no suple la falta de motivación, o sea que si supongamos se emite una sanción, una cesantía y sale en el boletín oficial, pero a mí nunca me lo notificaron, que salga en el boletín oficial, no me lo pueden hacer oponible como para decir, "Ay, no, vos ya estás notificado porque salió en el boletín oficial". No. Puede salir en el boletín oficial para que se entere la gente, pero yo, como particular interesado de ese acto administrativo, tengo que estar notificado, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a estar notificado? Acá me va a dar una serie de pautas la ley 284. El acceso al expediente, yo tomo vista. Si yo tomo vista, la ley va a presumir que yo estoy notificado y estoy enterado de todo lo que pasó en el expediente hasta ese momento en el que yo tomo vista. Bien. Antes también se manifestaba, por ejemplo, con el préstamo del expediente, ¿bien? Em, o recepción de copias, ¿sí? O las presentaciones que hace el interesado. La cédula es lo clásico y es lo más seguro, es lo que más da seguridad jurídica, ¿bien? Cédulas que a su vez hoy en día se expresan a través de medios digitales, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos la ley 3002 que ordenó la digitalización básicamente de todo el expediente administrativo. Y todos los interesados, cuando van a ser parte del procedimiento y presentan un escrito, tienen que constituir un domicilio electrónico. Bien, en ese domicilio electrónico se van a notificar, ¿sí? Las distintas cuestiones que se vayan suscitando a lo largo de la sustanciación del procedimiento administrativo. ¿Sí? Y cuando se notifique el acto administrativo, se va a enviar a esa casilla de correo electrónico. Bien. ¿Por qué es importante el tema de la notificación? Porque como dice el TCJ, conforme lo prevé la legislación vigente en nuestra provincia, la notificación integra el elemento forma del acto administrativo. Luego, siendo que el acto involucrado es de los que crean, reconocen o declaran un derecho subjetivo, la importancia de la notificación radica en que será esta la circunstancia que determinará que haya adquirido o no el carácter de estable del mismo, impidiendo a la administración su revocación en aquella sede. El acto adolece de vicios muy graves cuando se omita absoluta o totalmente la notificación. En consecuencia, la notificación es un requisito del acto administrativo cuyo cumplimiento total o parcial configura un vicio que afecta la validez del acto y produce como consecuencia jurídica su inexistencia. ¿Por qué entonces es importante que nosotros verifiquemos la notificación? Porque está prevista en la ley 284
en el artículo 66 como un vicio muy grave. Si yo no notifico o notifico mal. Y si es un vicio muy grave y esa notificación no se hizo o se hizo mal, entonces va a acarrear como consecuencia la inexistencia, ni más ni menos. Bien, es un vicio muy grave. Entonces, la notificación forma parte, ¿sí? Es uno de los elementos esenciales del acto administrativo, integra la forma y que no se cumpla con la notificación o no se lo cumpla en debida forma, acarrea un vicio muy grave que es el del artículo 66, que trae como consecuencia la inexistencia. Bien, entonces la notificación, chicos, es fundamental. Ahora bien, si están dados todos estos elementos que estuvimos viendo, o si existen algunos pequeños vicios que puedan tener, el acto el acto administrativo va a ser considerado regular. Bien, y que el acto administrativo sea regular le va a dar una serie de efectos o características, que esto es un poco lo que les comentaba la primera clase como expresión del régimen exorbitante o de prerrogativas públicas de la administración. Bien, el acto cuando es regular va a tener presunción de legitimidad, es decir, que se va a presumir que está dado en conformidad, ¿no es cierto?, con el ordenamiento jurídico. Y como está presuntamente en conformidad con el ordenamiento jurídico, se van a desprender las otras características. Va a tener ejecutividad, es decir, va a ser obligatorio una vez que es notificado, ¿sí? Por lo que la administración puede exigir su cumplimiento y el particular, por su parte, está obligado a cumplirlo. Bien. Y si el particular no lo cumple, viene la otra característica que es la ejecutoriedad, ¿sí? Que es la autorización legal para que la administración ejecute por sí misma, mediante la coerción, el cumplimiento del acto, ¿sí? Muchas veces, como invade la esfera patrimonial del particular, no puede sin más ejecutarlo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo no pago los impuestos, la administración no va a proceder por sí sola a, de alguna manera, extraerme, ¿no es cierto?, esos impuestos. Va a tener que ir a la justicia y por medio del Poder Judicial y por vía de apremio, bueno, proceder al cobro compulsivo, ¿bien? Otro tema importante, la estabilidad. Una vez notificado el acto administrativo al particular que crea, reconoce o declara un derecho, la administración ya no va a poder por sí sola ni modificar ni extinguir ese acto administrativo en sede administrativa. Si se entera de oficio o porque lo denuncia un tercero que ese acto que está reconociendo un derecho tiene algún vicio, va a tener que iniciar a través de la vía judicial lo que se conoce como acción de lesividad, ¿sí? Entonces, se tiene que emitir un decreto que declare lesivo a los intereses públicos la norma que confirió ese derecho, ¿bien? Y dar la instrucción o la orden a la Fiscalía de Estado para que inicie la causa judicial en el fuero procesal administrativo para que se anule en sede judicial ese acto administrativo que es estable y que ya no puede revocar en sede administrativa. ¿Bien? Y otro de los efectos es la irretroactividad. Desde su notificación en adelante se van a producir sus efectos. No puede tener efectos retroactivos hacia atrás, sobre todo cuando son actos de sanción o de gravámenes, ¿sí? Entonces, esas son las notas características de un acto que es regular. Bien, ya vamos a profundizar más adelante como para que lo veamos más claro. Con respecto a la impugnabilidad, cómo me defiendo yo de un acto administrativo, todo acto administrativo regular o irregular es impugnable administrativamente por vía de recursos o reclamaciones. Esto un poco lo que en relación a lo que me consulta María Emilia, lo vamos a ver en la clase de impugnación administrativa, ¿sí? Pero quedémonos con que la ley 284 tiene previsto un capítulo o un título que está referido a la impugnación administrativa, así como yo voy a atacar los actos administrativos, tanto si son regulares como si son irregulares. Bien, simplemente adelanto que van a ser por vía de recursos o reclamaciones. Y al mismo tiempo, se puede solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo. Pero claro, ¿qué pasa? Como el acto administrativo que es regular tiene presunción de legitimidad, entonces la ley me va a decir que la interposición de recursos y reclamaciones administrativas no suspende la ejecución del acto impugnado, pero la autoridad que la dictó, ¿sí? O que debe resolver la impugnación, puede disponer de oficio o a petición de parte
¿sí? La suspensión de los efectos de ese acto cuando el perjuicio que se le irroga al particular sea mayor que el que puede tener el interés público en caso de continuar con la ejecución del acto, ¿bien? O por razones de interés público o cuando se alegara fundamentalmente un vicio en el acto impugnado, ¿bien? Eso generalmente se presenta al reclamo o el recurso, se van a mencionar todos los vicios que aparecen en el acto administrativo y hay un acápite en el cual se solicita la suspensión de la ejecución. Pero fíjense, la sola interposición del recurso o la reclamación no lo va a suspender al acto, o sea que va a seguir teniendo todas estas características, es decir, me lo puede seguir exigiendo la administración hasta que se resuelva lo contrario, y además puede, ¿sí? Es decir, que no es obligatorio para el órgano, eh, no es obligatorio para el órgano suspenderlo, ¿sí? Pregunta Ignacio Ortiz, y en el caso de errores en la norma, y hay que ver de qué tipo de errores. Si son errores materiales, son en servicios muy leves y son subsanables, ¿sí? O sea, cuando se refiere a errores materiales, tipo de tipeo, se puede enmendar fácilmente, ¿sí? Acá estamos hablando de vicios que son más graves, ¿sí? Y que no se pueden corregir. Ahora lo vamos a ver en la siguiente filmina. Esperen que se me tildó. Ay, acá. Te voy a bajar un poquito, María Soledad, que te veo y no puedo leer. Ahí está. Vicios del acto administrativo. ¿Qué es el vicio? El vicio es básicamente el incumplimiento total o parcial de alguno de los requisitos esenciales que estuvimos viendo, ¿sí? O el objeto, la forma, la motivación, y están catalogados en la ley 284 en estos artículos 66, 67, 68 y 69. Fíjense que en función de la gravedad del vicio, a criterio del legislador, se va a clasificar los vicios en muy graves, en graves, leves y muy leves. ¿Bien? Y nos va a decir el legislador que va a ser válido el acto administrativo que está perfecto, no tiene ningún vicio, o aquel que tiene un vicio muy leve. Y va a ser inválido el que tenga un vicio leve, grave o muy grave. ¿Bien? ¿Cómo se va a proyectar esto? Bueno, el que está perfecto y el que tiene un vicio leve y es válido, va a ser válido, sin más. Si no, no tiene, a lo sumo, sí se puede enmendar, como recién nos preguntaba Ignacio. Si hay alguna cuestión de tipeo o una nimiedad, listo, se saca una rectificatoria y se corrige. Bien. Ahora, en el caso, me interesa sobre todo en los casos que son nulos, ¿sí? Acá vamos a ver que la ley hace una gran divisoria entre lo que es el acto irregular, que el acto irregular va a ser aquel con vicios muy graves y que lo va a tornar inexistente como efecto jurídico, que no se puede enmendar, no queda más que revocarlo, ¿bien? Y que como consecuencia, al ser irregular e inexistente, lo va a privar de todos los efectos que vimos respecto del acto regular. O sea que no se va a considerar regular, no va a tener presunción de legitimidad, no va a ser obligatorio para el particular ni tampoco para el agente público darle cumplimiento, ¿bien? La declaración de inexistencia ahí va a producir efectos retroactivos a la fecha en que se emitió el acto. La acción para impugnarlo judicialmente es imprescriptible, esto es importante también, y en sede judicial procede de oficio la declaración de inexistencia, es decir, que si el particular no lo vio al vicio, ¿no es cierto? Y tampoco la Fiscalía de Estado, el juez de oficio puede decir, yo acá estoy frente a un vicio muy grave, entonces lo declaro, ¿no es cierto?, inexistente sin que eso afecte el principio de congruencia que tiene que regir en el proceso judicial. Bien, como les digo, Profe, Sí, ¿nos podés dar aunque sea dos ejemplos para sí. diferenciar un caso de uno y uno, digamos, de estos dos que decíamos de la línea? Un caso puede ser el hecho de que se ponga en ejecución, supongamos, un acto administrativo que ni siquiera se notificó. Recordemos que la notificación dijimos que es un elemento esencial y que está previsto en el artículo 66 como un vicio muy grave. Cuando yo no notifico un acto administrativo es inexistente. Entonces, yo como administración no puedo dar inicio a la ejecución porque estaría incluso incurriendo en una suerte de vía de hecho. Bien, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si me impone una sanción,
y me dicen, vos tenés que cumplir con esta multa, yo le puedo decir, no, vos a mí no me notificaste este acto administrativo, entonces es inexistente, yo no estoy obligado a cumplirlo, ¿no es cierto? Y si, por ejemplo, me quieren iniciar la vía de apremio, se lo puedo decir al juez. Fíjese, señor juez, nunca fui notificado, por ejemplo, ¿bien? Y el juez va a decir, sí, acá no, en los antecedentes administrativos no surge que haya sido notificado. Me voy al catálogo del artículo 66, me fijo, supongamos, en el inciso C, que la falta de notificación del acto administrativo es un vicio muy grave, listo, inexistente. ¿Estamos? Siempre tenemos que contrastar el tipo de vicio con los que están en el catálogo del artículo 66, 67, 68, 69 para ver cuál es la gravedad del vicio que está teniendo el acto administrativo. Y sobre eso vamos a ver si me lo pueden ejecutar o no me lo pueden ejecutar, si se puede enmendar o solo queda revocarlo. ¿Y qué plazo de impugnación tengo? Si va a ser imprescriptible en el caso que sea inexistente. Si llega a ser, por ejemplo, fíjense acá, la acción para impugnar judicialmente prescribe a los 5 años cuando es nulo y a los 2 años cuando es anulable. ¿Cómo sé si es nulo o anulable? Me tengo que ir al catálogo del 66 y 68 para ver qué tipo de vicio tiene. Bien, y sobre eso ver qué plazo de impugnación yo tengo. El tema de prescripción también lo vamos a ver en la clase de impugnación administrativa, ¿sí? Pero como para que nos vayamos más o menos viendo que mucho de lo que sea la suerte del acto administrativo va a depender de la gravedad del vicio. De ahí se desprende todo. Según sea la gravedad del vicio, vamos a ver si es inexistente, si es nulo, si es anulable o si es válido, y en función de eso, si es regular o irregular con esas consecuencias, y por lo tanto, si es susceptible de ser enmendado o simplemente no queda más que revocarlo en sede administrativa o anularlo en sede judicial. ¿Estamos? Esto no queda más que sentarse y estudiarlo, ¿sí? O sea, es un berenjenal, pero bueno, con este cuadrito creo que cuando se sienten con la ley y el cuadrito lo van a poder ver mucho mejor, ¿bien? Pero no queda otra que estudiarlo. Igualmente, la ley 284 nos presenta el principio de conservación del acto administrativo, ¿sí? Que está previsto en el artículo 65 y nos dice que en caso de duda acerca de la importancia y calificación del vicio que afecta al acto administrativo, debe estarse la consecuencia más favorable a la validez del mismo o a la menor gravedad del vicio. Es decir, que si yo estoy entre si es un vicio muy grave o un vicio grave, y me tengo que decantar por el vicio grave. ¿Para qué? Para darle estabilidad y regularidad al acto administrativo. Bien, eso es lo que nos impone la ley. En caso de duda, no nos vamos a ir a la consecuencia más gravosa, sino que vamos a estar el principio de conservación del acto administrativo. ¿Por qué? Porque se entiende que las autoridades y los órganos emiten actos de conformidad con el ordenamiento jurídico. Entonces, a partir de esa presunción, yo tengo que estar por aquella suerte que le dé conservación al acto administrativo. Bien. Con respecto a la enmienda del acto administrativo, solo como les decía, procede con los vicios leves o muy leves. Bien, se expresa de esta manera mediante la aclaratoria, cuando hay un error material, redacción, una ratificación, ¿sí? Cuando el acto hubiese sido emitido con incompetencia en razón del grado, pero el superior jerárquico, ¿sí? Lo ratifica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que estar permitido, como ya vimos también cuando vimos administración pública, si está permitida la delegación y la vocación, entonces el órgano superior puede ratificar la decisión del órgano inferior cuando lo emitió con incompetencia en razón del grado, ¿bien? Y el saneamiento que dicen los demás casos, suprimiendo las causas que vician el acto mediante el pleno conocimiento de todos los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. Siempre estamos hablando, chicos, de vicios muy leves que no estén en ninguno de estos casos, ¿sí? Porque en este caso ya sabemos que, bueno, está anulable, puede ser rectificado, pero si es nulo e inexistente no queda más que revocar, ¿sí? No se puede corregir eso. Y con respecto a la extinción del acto administrativo, el acto administrativo se extingue por cumplimiento del objeto, ¿sí? Por ejemplo, se me otorga una autorización para construir, se termina de construir todo, supongamos, un edificio, se agotó, ¿no es cierto? Ahí se extinguió el acto administrativo, ¿sí? Se otorgó esa autorización y desaparece del ordenamiento jurídico. Imposibilidad de hecho sobreveniente, supongamos que eh, sucedió algo que no estaba presente al momento en que yo solicité esa autorización para construir
y no me permite, ¿no es cierto?, luego continuar por cuestiones estructurales del suelo, lo que fuere, bueno, se produce una imposibilidad de hecho de cumplimiento del acto administrativo, entonces se extingue. Expiración del plazo, ¿sí? Por ejemplo, cuando me dan un plazo de 1 año o 2 años para tal cosa y listo, una vez que se llega a término, se extingue el pleno derecho. El acaecimiento de una condición resolutoria, acá la condición es una circunstancia, una situación que una vez que acaece, al ser resolutoria, hace que se extinga, ¿no es cierto?, el acto administrativo con efecto retroactivo a la fecha de que fue emitido. Y acá les doy un ejemplo. Supongamos que yo quiero abrir una explotación comercial vinculada a alguna cuestión sanitaria. Entonces tramito ante la provincia la habilitación sanitaria, pero todavía no tengo la licencia comercial municipal, supongamos. Entonces, Salud me dice, bueno, yo te otorgo la habilitación sanitaria, pero te voy a dar, supongamos, no sé, 90 días para que obtengas la licencia comercial. Si vos en 90 días no tenés la licencia comercial, entonces se produce la extinción de la autorización o de la habilitación, ¿sí? Eso es básicamente ser un ejemplo de condición resolutoria. Luego, en el caso de la renuncia, debe notificarlo a la autoridad y no requiere aceptación por parte de esta. Solo se renuncian a aquellos actos que otorgan un derecho, no así obviamente las obligaciones. Por ejemplo, yo tengo un permiso de ocupación del espacio público y decido renunciarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, me arrepentí de la explotación, no me fue bien o lo que fuere. Yo el derecho ya lo tenía. ¿Por qué? Porque me fue otorgada la autorización o el permiso, pero decido renunciarlo. A diferencia del rechazo, donde la autoridad es la que me pone a disposición el goce del derecho, pero yo lo repelo, ¿sí? Es decir, no lo acepto, entonces no se termina de incorporar el derecho a mi patrimonio. Luego la revocación, que es la declaración unilateral del órgano por el cual se extingue o modifica un acto administrativo por razones de ilegitimidad o oportunidad. Lo más, en la generalidad de los casos, la revocación se da por la existencia de vicios, que era lo que estábamos viendo acá. Bien, fíjense que acá yo les puse revocación. En estos casos se expresa la revocación por ilegitimidad, por la presencia de esos vicios. Bien. La revocación puede ser total o parcial, no necesariamente tiene que abarcar todo el acto administrativo, sino solo en la parte en la que exista el vicio, ¿bien? Y puede ser con o sin sustitución del acto extinguido, es decir, se puede revocar parcialmente y que quede allí, o se puede disponer otra cosa en complemento, ¿bien? Si el acto administrativo goza de estabilidad, no puede ser revocado, como ya les dije, por razones de legitimidad o de oportunidad, salvo norma legal que exprese utilidad o de interés público. Esto es medio parecido a la expropiación, no pasa casi nunca. Las revocaciones siempre son especialmente por razones de legitimidad, pero si el acto es regular y es estable, como les dije, solo procede la acción de lesividad que tiene que ser declarada, en este caso por el Ejecutivo, y que se instruya a la Fiscalía de Estado para que persiga la anulación judicial. En cuanto a los actos inestables, que serían los inexistentes, son revocables en sede administrativa. ¿Por qué? Porque no otorgan, al ser vicios tan groseros, tan graves, no otorgan ningún tipo de derecho ni estabilidad, no hay obligación de cumplirlos. Entonces, claramente, esa estabilidad de la que gozan la generalidad de los actos administrativos, estos actos inestables no lo tienen, ¿sí? Y, por supuesto, que pueden ser revocados aquellos permisos o derechos que fueron otorgados a título precario. Bien. Por ejemplo, como les decía, un permiso de ocupación del espacio público. Si yo abro una cafetería y quiero, bueno, utilizar parte de la calle para poner mesitas, por ahí se puede otorgar un permiso, ¿no es cierto?, de utilización de ese espacio público. La caducidad es un tipo de sanción y se deriva del incumplimiento grave de obligaciones esenciales impuestas por el ordenamiento jurídico en razón del acto y es imputable a título de dolo o culpa del interesado. Esto es muy, se ve mucho con tierras y se ve mucho con el IPBU, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se otorga una tenencia precaria y el adjudicatario de pronto no cumple, ¿no es cierto?, con ciertas obligaciones esenciales que le impone la ley. Bueno, el IPBU puede iniciar un procedimiento sumarial que es de caducidad, ¿sí? Obviamente se le tiene que dar el derecho al ocupante, ¿no es cierto?, para que ejerza su derecho de defensa y, bueno, que rebata todos los argumentos que tenga el IPBU y luego se decidirá si procede o no procede la caducidad, que es la extinción de ese derecho acordado. Y finalmente la declaración judicial, ¿sí? Es decir, cuando en sede administrativa no se revoca, el particular agota la vía administrativa, se va a sede judicial y obtiene la extinción del acto administrativo
en esa órbita, ¿bien? Bueno, y queda más todavía, pero estamos pasados de tiempo, así que lo que falta se los voy a grabar, los voy a dejar asincrónicos, ¿sí? Sí me interesa que cerremos con esto. Todo lo que estuvimos viendo de los elementos, fíjense que está plasmado en este acto administrativo sencillo, ¿bien? Fíjense que se inicia a instancia de un contratista que él, bueno, dio en alquiler unas impresoras al que era el entonces Ministerio de Desarrollo Social, no le pagaron, entonces dice, bueno, yo acá presento la factura, quiero que me paguen, ¿bien? Fíjense que está individualizado el tipo de norma, está el lugar, está la fecha, está el órgano que lo emite, está la firma del funcionario, está el objeto, que es lo que reconoce, está la motivación, está la intervención de las áreas que tenían que intervenir. ¿Se dan cuenta? O sea, en esta norma vemos plasmados todos los elementos que en abstracto y en teoría estuvimos viendo hasta recién, ¿sí? La motivación, el objeto, la competencia, ¿bien? Esto es lo que ustedes tienen que analizar cuando se encuentran frente a un acto administrativo. Que todos estos elementos estén, ¿para qué? Para saber si estamos ante vicios, ¿sí? Que sean muy graves, graves, leves, muy leves, o por el contrario, si el acto está perfecto y no tiene ningún tipo de vicio. Bien, esto es lo que me interesa que ustedes puedan, de cierta manera, visualizar de algún modo. Bien, y la actividad práctica, que está habilitada creo que desde ahora y hasta el domingo a la medianoche, versa sobre un acto administrativo, ¿sí? Entonces necesito que hagan este ejercicio, descarguen el documento, lo analicen, ¿sí? Y hagan este trabajito, ¿sí? De ir indicando cómo se van expresando esos elementos y qué pasa si una cosa o qué pasa si la otra. Bueno, van a estar las consignas, ¿no es cierto? Como para que puedan incorporar todo lo que estuvimos viendo en esta clase, ¿sí? Recuerden que el lunes que viene es la puesta en común. Lo pueden hacer en grupo, ¿sí? Y una vez que terminemos con esa puesta en común, va a ser una clase de consulta preparcial. Yo ahí les voy a comentar cómo va a ser la estructura también del parcial. Y bueno, ya después quedaría rendir, ¿sí? Lo que me quedó pendiente, que es simples actos de la administración y hecho administrativo, lo voy a grabar más tarde y se los voy a cargar de manera sincrónica. ¿Sí? Recuerden que eso también entra dentro del parcial, ¿bien? ¿Qué sería la puesta en común? La puesta en común es que veamos de manera así virtual, sincrónica, cómo fue cada grupo o cada uno identificando o cumpliendo las consignas que aparecen en el trabajo práctico. ¿Bien? Los veo con cara de desolación, pero bueno, eh, no se preocupen. Van a tener las filminas a disposición, van a tener también la ley. La idea es que esto que pasa por ahí mecánico en un expediente, que lo ven así como un papelito más, sepan que tienen consecuencias jurídicas, sepan identificar sus elementos, ¿sí? Entonces es esa la gracia que tiene esta clase, ¿bien? Porque es un tema importante. Recuerden lo que les dije. Un acto administrativo, por mínimo que sea, en algo nos modifica la vida. Bien, entonces es importante que podamos ver e identificar, según nuestra propia ley, si ese acto está perfecto, si tiene vicios o lo que fuere. Bien, así que bueno, chicos, si no hay dudas, los libero y les quedo debiendo esa clase asincrónica que voy a tratar de cargarlo hoy o mañana más tardar. Pero es poquito. Gracias, profe. Bueno, Gracias. Andrés, Gracias, profe. bueno. Nos vemos entonces el lunes que viene. Recuerden que pueden hacer el trabajo práctico en grupo, ¿eh? No se olviden de cargarlo a la plataforma y bueno, después hacemos la puesta en común el lunes en el próximo encuentro. Chao a todos. Chau, chau. Hasta luego.